Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Y hoy estamos preparados para el mensaje de Dios. Prepare su corazón, abra su mente, su corazón para recibir esta mañana el conocimiento de la palabra bendita del Señor. Hoy estaremos hablando de cosas muy importantes que nosotros como seres humanos necesitamos conocer. Y una de las cosas más importantes es conocer a Dios, conocer a Jesús como nuestro Salvador personal y también prestar nuestro servicio a Dios. Así es que regreso con el mensaje de la palabra del Señor. Hace unos días una persona me dijo, pastor, yo creo que es tiempo de que yo me case. Y le digo, claro que sí, buena idea. Pero algo que es importante, le dije, es saber con quién te vas a casar. Porque una de las cosas más importantes en la vida Because one of the most important things in life es conocer a Cristo. is to come to know Christ. Y en segundo lugar, ¿con quién te vas a And casar? the second place is, who are you going to marry? Esta mañana vamos a hablar acerca de algunas cosas que nosotros debemos conocer. This morning we'll talk about some things that we need to know. Cosas importantes que son muy importantes Things that are extremely important para la vida de los seres humanos for the lives of human beings, y principalmente para los que decimos conocer a Dios. and primarily for those of us who want to come to know Christ. Las personas han dicho muchas veces, Many times people say, no importa en lo que creas, it doesn't matter what you believe. con tal de que tú tengas fe, As long as you have faith, eso te va a ayudar. then that will help you. Si tú crees en Buda, no importa. If you live in Buddha, that's okay. Con tal de que tengas As fe, long as you have some faith. todo lo que sea de fe Everything about va a faith servirle a las personas. will be useful for people. Yo no sé cuántos creen que esto es verdad, I don't know how many of you believe this to be true, pero yo no creo que sea verdad. but I don't agree with that. Porque a Dios se le conoce Because God is known solamente a través del Señor Jesús, simply to the Lord Jesus Christ, que es el verbo de Dios, who is the Word of God, que es la palabra de who is Dios, the verb of God, que es Dios. who is God. Por medio de Él, And through Him, nosotros podemos conocer a Dios. we can come to know God. De lo contrario, On the contrary, será un poco it difícil will be a little bit difficult poder ser guiados hacia la presencia de to be Dios. guided to God's presence. Conocer a Dios es importante. So to know God is important. Jesús, hermanos, nos da una perfecta revelación de Dios. And Christ gives us a perfect revelation of God. Jesús, hermanos, viene So Christ comes y nos habla. and He speaks to us. Dice que nosotros tenemos un Dios. He says that we have a God. No lo podemos ver, We cannot see Him, pero llena la creación. but He fills all of creation. San Pablo dice que es tan grande, tan And poderoso Paul says He is so great and powerful, y que es tan and that visible He is so visible. que casi lo podemos tocar. It's palpable. Entonces, hermanos, la palabra del Señor So the Word of God, nos dice el Señor Jesús, Jesus tells us, cuando presenta a su Padre, when He presents His Father, cuando presenta a Dios, when He presents nos God, dice que en el cielo tenemos un He says, Padre. in heaven we have a Father. Y hablando figurativamente, Speaking figuratively, porque Dios, hermanos, es un Because- Dios eterno. God is eternal. Dios no lo podemos ver. We cannot see God. Dios no tiene figura. God has no being, Dios no nunca lo vamos physical a being. ver. We will never see Him. Pero en Jesús, But in Jesus, nosotros podemos ver a Dios we can see God. porque Dios se refleja a través de Él Because God is reflected through Him, y a través de Él nosotros and through Him, podemos conocerlo. we can come to know Him. Entonces dice, And que then he te says- conozcan como al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. En esto consiste, hermanos, la vida eterna, So this is eternal life. en conocer que no hay otro Dios, And knowing that there is no no other hay God. otro Adonai, There's no other no Adonai. hay otro Ejad. There's no other Ahad. La vida eterna está en que le Eternal conozcamos life is found that we come to know Him.
Y esto es muy importante And this is important porque la mayoría de nosotros because the majority of us, decimos y ostentamos que conocemos a Dios. we declare to know God. Que sepamos, hermanos, que no podemos creer en Dios a nuestra To manera. know that we can't believe God in any which way that we want. Cuando el hombre salió, hermanos, y se esparcieron por el Sinar, When men were dispersed through se Sinai, establecieron en una llanura they were established in different y se places. hicieron dioses. And they created gods. Dioses de barro, They created gods out of clay, dioses de madera, gods out of wood, se hicieron dioses de animales, gods out of the de animals, hombres. of men. Hicieron la idolatría And they increíblemente practiced idolatry. y se olvidaron de And they Dios. forgot about God. Una de las formas de conocer un aspecto de Dios, por ejemplo, For example, one of the ways to know one aspect of God es contemplar las maravillas de la is naturaleza, contemplating the beauty of nature, los atardeceres, los mares. the seas. Pero eso, hermanos, es solo un aspecto de Dios. But this is just one aspect of Ese es God. el aspecto de su creación. That's his creative aspect. Cuando Dios creó todo esto, When God creates all of this, hizo ver su poder en ellos. and he places his power in them. Por eso los cielos hablan de la gloria de That's Dios. why the skies declares firmament. La tierra anuncia la obra de sus That's manos. why the earth declares the works of his hands. Se puede ver a Dios a través de la creación. So it is through God, through nature. Pero el hombre, hermanos, se enajenó, se endemonió But man became possessed, y se hicieron dioses and they became gods themselves. y despreciaron al Dios nuestro. And they rejected our God. Nuestro Dios, Our God, su misericordia, his mercy, su amor, his love, su poder, his power, todo esto se manifiesta all this is a manifested través de Jesús. through Jesus Christ. Jesús viene, hermanos, Christ comes y viene del cielo, and he descends from heaven. viene a la tierra para mostrarnos y enseñarnos He comes here to teach us and to show us que nosotros nos debemos a un Dios que está en el cielo. that we believe a God who is in heaven. Muchos lo pueden entender, Many can understand it, muchos no lo pueden many entender. would not be able to understand it. Pero esta mañana en la escuela But dominical this morning during Sunday school, aprendimos que Dios nos conoce. we learned that God knows Dios us, sabe nuestra vida, that he knows our lives, nuestro interior. that he knows our inside. Pero nosotros, ¿cómo conocemos a Dios? But how do we know God? Esta es una de las cosas muy importantes This is one of the most important que things nosotros tenemos que entender en that we nuestras have vidas to understand in our lives, para que después nos vengan las disculpas. so that then we don't say I'm sorry Oh, me equivoqué. or say, well, I messed up. La Biblia nos enseña The Bible teaches us este principio. about this principle. Una de las cosas importantes que debemos de conocer es, hermanos, al Señor. We have to know who is the Lord. El apóstol Pablo, The Apostle Paul él era un hombre judío, was a Jewish man. era un hombre que ostentaba un título universitario Who had a high degree of education, en una de las universidades más famosas de Israel, educated in one of the most famous schools in Israel. la universidad donde Geliel era uno de sus maestros. Gamaliel was one of his teachers. Cuando él conoció a Dios, When he came to know God, él creyó que el haberlo conocido he believed in having come to know him or en, know about him en la forma que él lo conoció, in the way in which he learned him, le daría el respeto it would give him the respect y le daría la seguridad and the security de su salvación of his salvation, y de agradar a Dios. and that he would be pleasing God. De manera que él se crió como un fariseo So he became a Pharisee, y él empieza a testificar de Dios and he starts to testify about y God, habla de su vida anterior. and he speaks about his previous life. Él dice que su vida en la juventud, He says that from his youth, desde el principio en su nación, en Jerusalén, he was from Jerusalem. él dice, todos conocen cómo era mi vida. He says everyone knows how it was before. Todos saben que yo desde el principio That from the beginning,
serví a Dios I served God conforme a la más rigurosa secta de nuestra according to the religión. most rigorous sects of our religion. Viví fariseo. And a Pharisee. Y los fariseos eran los que tenían el pleno conocimiento de And they're the Dios, ones who had the most knowledge about God. que lo torcieron And they distorted it. como todos los seres humanos torcemos muchas veces Like human beings who many times el distort conocimiento de the Dios knowledge of God. y creemos y adoptamos a Dios a nuestra forma And de we vivir adapt God to the way that we y want to live. creemos que como nosotros hacemos ese Dios, And so we create that God, ese Dios está supuesto a hacer lo que nosotros and that He's deseamos supposed to do what we want y Him to do. nosotros le agradamos a Él And we please Him a través de nuestros caprichos, through our desires, pero para nosotros le conocemos. but we say we know Him. Esta semana And this past week, Rogelio dio una lección que ha quedado grabada en mi He mente. gave a lesson that remained recorded in my mind. Y entre la lección que él decía, And the lesson He said que Dios that God no necesita de nosotros, does not need us, que Dios es soberano. that God is sovereign. Nadie le dice que haga. No one tells Him what to do. Él está en su trono. He is on His throne. Él sabe todas las cosas. He knows all things. Él conoce el presente. He knows the present. Conoce nuestro pasado. He knows our past. Él conoce nuestro He knows futuro. our future. No necesita de He nosotros. does not need us. Pero nosotros sí necesitamos de But Él. we do need God. Entonces nosotros necesitamos conocer a ese Dios So we need to come to know y that Él se God. hará real a nuestras And He will vidas become real in our porque Él lives. nos conoce a nosotros Because He knows us. y cada uno de nosotros tendrá su And oportunidad each of us will have our de opportunity. que Dios se revelará a su And vida. that God will reveal Himself to our lives. Algunos lo hará a través de algún percance en su vida, Some will do it through something in their lives. de alguna enfermedad. Through some sickness. Dios vendrá a su recámara, God will come to the Dios room. lo sanará, God will heal lo them. levantará, God will lift lo them up. restaurará. Will Al- restore them. Algunos quizá, Maybe some. discúlpame, amigo. Algunos quizá en un accidente el Señor vendrá a sus vidas. Maybe during an accident, the Lord will come to their Y así, lives. hermanos, de una o de otra forma, And in one way or another, Dios se va a revelar. God will reveal Himself to those people. Pero cuando nosotros ostentamos conocer a Dios, But when we say that we know God, como el apóstol Pablo, like the Apostle Paul, el apóstol se dio cuenta the Apostle Paul realized que estaba equivocado. that he was wrong. Y dice que una vez yendo por el camino, And he says, once on the way on the road to en su trabajo Damascus, por agradar a Dios, in his obligation to want to iba a please matar a los God, cristianos, he was persecuting the Christians. iba a perseguirlos, He was killing them. los iba a meter en la He was going cárcel, to throw them in prison solo porque habían creído just because they had en el believed Dios verdadero. in the true God. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. As he was traveling, it happened that he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. Jesús es la luz del mundo. Jesus is the light of the world. Él no dice que vio una figura, él no dice que vio a Jesús. He didn't say he saw a figure, Él vio una luz. he saw a light. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Hermanos, él pensaba que So he estaba thought haciendo un favor a Dios. That he was doing God a favor. Él pensaba que al terminar con estas personas que habían creído en He Jesús, thought that by exterminating these people Le that estaba believed in agradando a Jesus, that Dios. he was pleasing God. pensaba que estaba haciendo un bien a su religión. He thought he was doing something good for his religion. Pensaba que estaba quitando la escoria del He mundo thought he was removing this plague que estorbaba la obra de that was Dios. disturbing the work of God. Porque él era un fariseo. Because he was a Pharisee. Porque él tenía mayor conocimiento de Because Dios he had a greater knowledge of que God cualquiera de los otros. than any one of us. Entonces, hermanos, él pregunta, And so he asks, ¿quién eres, Señor? who are you, Lord? Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos conocer a It's important Dios. for us to know God. Se sorprendió él, hermanos, And he was surprised cuando al que él perseguía when the one he was persecuting le dice, yo soy Jesús, says, I am Jesus, a quien tú persigues. the one you are persecuting. Yo pensaba que estaba haciéndote un favor. He said, I thought I was doing you a favor. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. I thought I was doing what was right. Yo pensaba que eso era lo que tú querías I de thought that's what mí. you wanted from me. ¿Por qué? Why? Porque él no conocía a Dios. Because he didn't know God.
Póngase a pensar por un momento, en este momento, And consider for just a moment, viviendo en la gran Babilonia, living in Babylon habiendo un sinnúmero de religiones y de creencias, with the many religions and beliefs, y cada persona está convencido and every person being de convinced que conocen a Dios, that they know God, de que están haciendo su that they voluntad, are doing His will, y no importa and it doesn't matter que a través de la palabra that through the Word of God, estén haciendo mal. they're doing something wrong. Es increíble. It's truly Cuando, astounding. cuando usted puede ver, hermanos, que el pecado entró a las You can see denominaciones, that sin has started to affect a some las denominations, iglesias, to affect some y churches, que por medio de la religión and that religion, se fomenta el pecado, that sin is se fomenta la multiplying, maldad. and wickedness is multiplying. Nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿realmente ellos están predicando la palabra de Dios? are they truly preaching the Word of God? ¿Será posible que ellos no vean Is it possible that they lo cannot que see dice la palabra de Dios what the Word of God says en cuanto a los pecados as it pertains to sin que el mundo está cometiendo? that the world is engaged in? La mayoría de las The iglesias majority of churches, no se habla del pecado, some churches don't talk porque about hablar sin. de pecado es Because incomodar a las To gentes. talk about sin is to make people uncomfortable. La mayoría de las iglesias no se habla del castigo de Dios, Some churches they don't talk about God's punishment porque al hablar del castigo, because they're speaking about las punishment, personas se incomodan, people become uncomfortable. y eso no es bueno, And that's not good porque la gente se ausenta because people stop de coming las iglesias y no cooperan con ellas. and they don't cooperate with it. Hermanos, Brothers, estamos en un problema grave. we find ourselves in a serious Por eso situation. el Señor decía que te conozcan That's what the Lord said, that they, a ti, know el único you, Dios verdadero. the only true living God. Pablo, hermanos, Paul, que había perseguido a la iglesia who had persecuted the church y que él creía que estaba agradando a Dios, and who believed he was pleasing God, le pregunta y le dice, ¿quién eres, Señor? he asked, "Who are you, Lord?" Qué pregunta tan importante, hermanos. A very important question. Esta mañana yo, durante el servicio o al final del servicio, During the service, quiero que tú conozcas a Jesús. I want you to come to know Quiero que tú Christ, conozcas a Dios en tu corazón. to know God in your hearts, Que conozcas esa realidad de to Dios. know that reality of Esa God, gracia that transformadora transforming grace que cambia, that changes, que limpia, that cleanses, que transforma, that transforms, que da vida, that gives que life, trae paz, that brings que trae peace, gozo, that brings que joy, echa fuera la depresión that casts out y depression, trae alegría a los and brings corazones. joy to the hearts. Esa gracia That grace que desciende del trono de Dios that descends from the throne of God en la persona de Jesús. to the person of Jesus Por eso Christ. siempre les decimos a las personas, That's why we say, acepta a Jesús como tu Salvador, we encourage people, accept Jesus acepta a Christ as your Jesús personal como tu Savior. Redentor, Accept Him as your Redeemer, porque eso es muy importante. because that is very important. Qué lástima, hermanos, And it's sad, brothers, que muchos se dicen conocer a Dios, that some say that they know God, pero con sus hechos but through their lo actions, niegan. they deny Him. La gente verá en nosotros, People will see in la us, gente conocerá nuestras vidas people will read our a través de lives cómo nosotros nos movemos. through how we treat them, how we move. En la clase de esta mañana To this morning's nos class, decía el maestro que Dios nos conoce. the teacher said, God knows ¿Cómo us. no nos va a conocer? How could He not know Él ha us? estado en todas las áreas de nuestras He is vidas. present in every area of our lives. Y hermano, nuestras vidas es un espejo And our lives are a donde mirror la gente se ve. where people see themselves. Nosotros no podemos engañar a Dios. We cannot deceive God, A veces tampoco podemos engañar a la gente, nor can we deceive other porque people, ellos están viendo nuestro vivir, because they're observing our nuestro lifestyle. proceder, They see how nuestro we walk. hablar, They hear how we speak. nuestro trato. They see how we treat Ellos ven en others. nosotros They see in us, o esperan de nosotros or they expect of que us, actuemos and that we act de acuerdo a lo que according conocemos, to what we know, que es la palabra de which is the Dios. Word of God. El apóstol Pablo relata su conversión The Apostle Paul talks about his conversion. en uno de los capítulos de la Biblia. In one of the chapters in the Bible, in the book of Y él Acts, dice, hermanos, que él iba a Damasco con poderes de los sacerdotes he went up Damascus with authority from the priests para agarrar a los cristianos. to apprehend Christians. Cuando al mediodía When at noon,
Yendo por el camino vio una luz del cielo And though he saw light from heaven, que sobrepasaba el resplandor del sol, which is brighter than the sun, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. which surrounded me and those who were with me. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, And having all of us fallen on the earth, no había caballo, ¿ok? there was no horse. No había okay? caballos. There's no horse. En la historia que cuando se cuenta esto, dicen que Saulo cayó del caballo. Some think he fell off a horse. No hay caballos, It wasn't a horse. ¿ok? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, una voz And que having hablaba fallen, y me decía en lengua hebrea, and I heard a voice speak to me in Hebrew dialect. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? And so I asked, who are you, Lord? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú He persigues. said, I am Christ whom you persecute. Pero levántate But y arise, ponte sobre tus pies, stand up, porque para esto he aparecido a ti, because this is why I have appeared to you, para ponerte por ministro to set you as a y minister testigo de las cosas que has and a visto Gentile, the things that you have y seen, de aquellas en que me apareceré a ti. and in those in which will appear to you. Hermanos, cuando Cristo viene a nuestras So, vidas, brothers, when Christ comes through our lives, sucede algo en nosotros something happens in us. que nosotros simplemente tenemos que And testificar so we simply have to testify de lo que pasó en nuestras vidas. of what happened in our lives. Por eso es que existe Victory Outreach, That's why we have ministries like Victory Alcance Outreach, Victoria, y existen el desafío para los drogadictos, existe we find recovery homes, lugares de recuperación recovery homes, bajo el rehabilitation poder de centers, Dios, faith-based, lo que el hombre no puede hacer, accomplish what man lo que la cannot ciencia no accomplish, puede hacer, what science cannot el accomplish, Señor lo hace. the Lord does. Él cambia los He corazones, changes the lives. Él cambia la forma de He vivir, changes how we live. Él cambia las He adicciones, changes our addictions. Él cambia la forma, las depresiones. He removes our Él depression. viene y da vida He comes and he gives life, y da paz a los and he brings corazones. peace into the hearts. Él sabe sanar, He knows how to Él heal. puede perdonar. He can forgive. Su sangre nos His limpia blood cleanses us de todo pecado. from all of our sins. Y nosotros por eso podemos ver And that is what we can see, que Dios vino a nuestras that vidas. God has come into our lives. Entonces Dios trata de revelarse a nosotros. So God tries to reveal himself to Qué us. lástima que muchos, como cuando salieron del Edén, And it's sad, like in the same way that Adam and Eve left the como garden, cuando se volvió a poblar la tierra, as when the earth was repopulated, ellos se hicieron dioses. they made themselves out to be gods. Pero el Señor dice que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Y el apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, In this we know we have come to know him, porque nosotros guardamos sus mandamientos. because we keep his commandments. Y el que dice, yo le conozco, The person who says, I know y him, no guarda sus and does not mandamientos, keep his commandments, el tal es mentiroso that person is a y la liar, verdad no está en él. and the truth is not in that person. Porque la vida del hombre Because the life of man radica en una obediencia dwells in obedience a Dios. to God. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, dice, Look what love the Father has given us, para que seamos llamados hijos de Dios. that we be called children of God. Por eso el mundo no nos conoce, That's what the world does not know porque us, no le conoció a Él. because it has not known him. Cuando les hablamos de Dios, cuando les hablamos de Cristo, So we talk to them about God, about Christ, y les mostramos los principios and we show them the principles of que the Word of existen en God, su palabra, which exist there. la gente dice, ¿qué es eso? The people ask, what is that? ¿Cómo sucede eso? How does that take place? Porque no conocen a Dios. Because they don't know God. Hay un pasaje There's que a passage se me quedó grabado este martes, lo he traído aquí en mi mente, that was recorded in my mind this past Tuesday. y es que, hermanos, Dios se revela al hombre. And it said, God has revealed himself to man. Dios nos da la oportunidad He gives us the opportunity de que le conozcamos that we come to know him a través, como dije al principio, through, de un accidente, maybe through an accident. a través de una enfermedad. It could be through an illness. Job decía, de una o de otra forma habla Dios al hombre. Job said, through one way or another, God speaks to man. En el dolor, cuando está en la cama. Maybe when that person's in their deathbed.
o por medio de un sueño, de una or revelación, through a dream or a revelation of some kind. o cuando un profeta viene y le hace ver su Or when a vida. prophet comes and speaks to them about their lives. Dios habla nuestras vidas. God loves our Él lives. se revela a nosotros. Reveals himself to us. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos But what is it that we do con el conocimiento de Dios? with the knowledge of God? Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul writes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth and unrighteousness. Estamos viviendo en estos momentos en donde la gente no quiere que tú conozcas la verdad. So we live in a time that people don't want to know that your truth. The Dice truth. en México que la verdad no peca, pero incomoda. It's necessary to say that the truth does not hurt, but it makes you uncomfortable. Esos son los hebraísmos mexicanos. La verdad no peca, pero incomoda. Truth doesn't sin, but it makes you La uncomfortable. gente no quiere conocer la And verdad. people don't want to come to know truth. No nos gusta que nos digan la verdad. We don't like to be told the truth. Nos gusta que nos digan que estamos We'd bien, like people to say, hey, you're all right. que somos los mejores, los más guapos. That we're the best, the most handsome. No nos dicen que nos vemos mal. We don't like people to say, Nos you don't look too ofendemos well. porque nos dicen que estamos gordos, We get offended because they say we're too o fat, flacos, we're too skinny, o altos, or too tall, o bajos. or too short. Nos ofendemos. We're offended by that. Por eso es que los hombres detienen la verdad. That's why people don't like truth. Por eso los predicadores tratan de darle lo mejor a la That's why gente. preachers try to give people the best. Dios te va a bendecir. God will bless Tú you. vas a ser campeón. You'll be a champ. Tú todo lo puedes. You can do all things. Dios te ama. God loves you. No importa lo que tú seas. It doesn't matter what you No are. importa lo que tú It hagas. doesn't matter what you do. Dios te ama así. God loves you that way. Ocultan la verdad They flee from porque truth no quieren incomodar. because they don't want to make someone uncomfortable. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, por Dios se los manifestó. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Aquí hay algo que nos ayuda a conocerlo. Here's something that helps us to come to know Him. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienes excusa. For since the creation of the world has invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Pero fíjense ustedes, mis antepasados, Look at our ancestors. vieron al Dios, el Dios Tlaloc, They saw this el God, Dios de la lluvia, the God of the rain, el Dios del sol, the God of the sun, el Dios de la luna, the God of the moon, el Dios de los árboles, the God of the el trees. Dios, un montonal de dioses, hermano. Different gods. Y en lugar, hermanos, de adorar al Dios que hizo todo And instead eso, of worshiping the God who created all se those things, postraron ante el sol, they bowed down before the ante la sun, luna, They bowed down ante before los the moon. astros, before the stars. inventaron el zodiaco. They created the zodiac. Nimrod, Nimrod, uno de los más paganos, a very pagan man, aprovechó la oportunidad took advantage of the para opportunity establecer, hermanos, la adoración a to él. establish worship Su of esposa himself, Sibirame, his wife, Suriname, viendo la idolatría de todos los seres seeing humanos, the idolatry of human beings in los that time, engañó deceived them, y les dijo que ellos eran los dioses que habían descendido and del said they were cielo the gods who descended from the y que ellos heavens, merecían la adoración, and that they deserved worship, y los hombres lo creyeron. and these people believed it. Y por eso hay la adoración al niño, And la that's adoración why a la the worship of Virgen the child y and la the virgin, adoración a José, porque Joseph. representan Because they represent la familia sagrada. the sacred family. Los engañaron. We were deceived. La gente se deja engañar muchas veces People allow themselves to be deceived con algo que no es Dios. by something that is not God. Y se inclinan ante lo que no es Dios. And they bow down before that which is not God. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened.
Este suceso sucedió, hermanos, durante el tiempo de la Torre de Babel This happened during the time of the Tower of Babel. y aún ante los antediluvianos también. And even those who existed before the Great Flood. Y esto está existiendo en nuestros And this días. is existing in our times. Las mentes han sido The entenebrecidas minds have been darkened. y ahora han surgido un sinnúmero de engañadores. And now we find many deceivers. ¿Y saben cuál es lo más fabuloso de esto? You know, this Es que muchas veces nos dejamos engañar, hermano. was fascinating that many times we allow ourselves to be No me deceived. cabe en mi mente these que things. gente tan I intelectual understood how we have so many intellectual people in se our pueda time posar ante who un can palo, bow down before a ante stick, una piedra, or before a rock, ante ídolos. before idols. No me cabe en mi mente eso. I don't understand it. ¿Cómo nos dejamos engañar How we allow ourselves to be y deceived creemos and we believe a las mentiras? these lies. Pero la verdad no la queremos escuchar But many times we don't want to hear the porque truth la verdad nos incomoda. because it makes us uncomfortable. Qué increíble, hermanos. It's incredible, brothers. Por eso es que dice que Dios les dio una mente entenebrecida. So say God turned them over to this mind. No entienden, hermanos. They don't understand. No comprenden. They don't understand. Ofenden a Dios con sus vidas, They offend God with their con sus lives, cuerpos. with their bodies. Niegan la existencia de sus vidas. They deny the existence of No their hay own una lives. identidad en ellos. There's no identity. Dios los creó hombres y God ellos created dicen them que to be son men, and now they mujeres. say they're women. Dios los creó mujeres y God ellos dicen created que them to be son women, hombres. and they'll believe they're men. Y sus mentes están And their minds entenebrecidas are darkened por el pecado by the sin de sus corazones of their hearts, que fueron entenebrecidos. which are darkened. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. And exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds and four-footed animals and crawling creatures. Hay un hombre There is a man que me ha llamado mucho la atención which has caught my attention. y es un hombre que ha engañado a millones de gentes And this person deceived many people, diciéndose que él es el siervo de Dios, saying that he is the servant of que él God es Dios en la tierra. and that he is God here on earth. Y cuando yo he ido a esas páginas And when I've observed y he these visto a web la gente pages, llorar, hermanos, you see people cry, llorando por su Dios que va a pasar crying por for su the God that colonia, is walking in front of them, llorando porque el apóstol va a crying hablar. because the apostle is going to speak. Yo digo, estos fueron engañados And it's easy to see that they were deceived. y pusieron a un hombre And they established a man como a Dios to be their God. y cambiaron a nuestro Dios And they exchanged our God por la imagen de un for hombre. the image of a man. Qué tristeza, hermanos. And that's sad, brothers. Vamos a seguir mejor, amén. Let's continue. Yo sé que no voy a terminar, pero es ok. ¿Está bien? La próxima semana o la próxima vez voy a hacerlo. Conocer a Dios, hermanos, es importante. So to know God, brothers, is important. Moisés ve la importancia de conocer a Dios. And Moses comes to understand the importance of coming to know God. Dios lo llama y dice, quiero que vayas y tú liberes a mi pueblo. God calls Moses, I want you to deliver my people. Y Job dice, ¿y yo por qué? Moses is like, why me? Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Therefore come now, we'll send you to Pharaoh. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the sons of Israel out of Egypt? Y él respondió, ve porque yo estoy contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. And he certainly I will be with you, and this shall be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall worship God at this mountain. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Then Moses said to God, behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your fathers has sent me to you. Now they may say to me, what is his name? What shall I say to them?
Imagínense, hermanos, Dios los había escogido a ellos, So God had chosen them, pero ellos ni siquiera conocían su but they did nombre. not even know his name. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial name to all generations. Y yo no sé cuántos de ustedes vinieron al conocimiento del Señor And how many of us have come to the knowledge of God, y nunca conocimos su nombre. and maybe we never understood his name? Pero ¿saben qué? But you know what? Pero a él sí lo conocimos. But we did know him. A él sí lo conocimos. We did come to know him. Porque él vino a hacer en nosotros algo que nadie podía hacer. Because there's something of us that no one else could do. Cambió nuestra vida, He changed our lives. cambió nuestra forma de He hablar, changed our speech. cambió nuestra forma de He comportarnos. changed our Y behavior. ahora podemos nosotros And now, testificar de que Dios We can existe testify that God y que exists. Dios tiene ese poder para And that he has cambiar, the power transformar y to sanar. change, ¿Por transform, qué? and to heal. Porque lo ha hecho en Why? nosotros. Because he has done it Lo ha with hecho en us. nuestras vidas. He has done it within our lives. Y no importa, hermanos, And it doesn't matter, que brothers, no hubiéramos conocido su nombre. that we had not, it didn't matter that we didn't know his name. Ahora lo conocemos. Now we know him. Ahora hasta conocemos su nombre. Now we know his name. Su nombre, Yahweh de los ejércitos. His name is God of the armies of Israel. Una transliteración de Yod-Heh-Vah-He, que quiere decir Yahweh, Transliteration of Yod-Heh, el Vav-Heh, Dios verdadero. the true God. No lo conocíamos. We didn't know him. Dios se revela a nosotros God reveals himself to a us través de su Hijo Jesús through his son, Jesus Christ. y nos da un nombre And he gives us the name, que es sobre todo nombre, the name that is of all y del names, cual se rendirá toda rodilla by which all knees shall bow y toda down, lengua and every tongue shall confess confesará that Jesus que Christ Jesús es el Señor. is the Lord. Amén. Dele un Amen. aplauso al Señor. Cinco minutos más. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni me oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Then Moses said, what if they will not believe me or listen to what I say? For they may say, the Lord does not appear to you. Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. The Lord said to him, what is it in your hand? And he said, a staff. Y él le dijo, echa la tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Then he said, throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from it. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. But the Lord said to Moses, stretch out your hand and grasp it by its tail. So he stretched out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. La vara, hermanos, es una imagen de la autoridad de Dios sobre los hombres. The staff is a type of the authority of God over men. El salmista David decía, los quebrantarás con vara de hierro. David said, you will break them with a rod of steel. Y él decía, aunque ande en valle de sombras y de Go walk through muerte, the valley of the shadow of death. no temeré mal I will alguno, fear no evil, porque tú estarás conmigo. for you are with me. Tu vara, tu Your callado rod, your me staff. infundirán aliento. Will comfort me. Entonces, hermanos, So, brothers, no sabemos nosotros lo que tenemos. we don't know what it is that we No have, sabemos cómo Dios nos valora. how much God values us. ¿Cómo te vamos a servir? How will we serve you? No tenemos nada. We have nothing. El Señor dice, ¿qué tienes en tu The mano? Lord asked, what do you have Le in your dijo, hand? una vara. He said, a staff. Es mucho una vara. It's a lot. ¿Se imaginan lo que hace una vara? What's a staff? Un callado como eso les servía para traer a los corderos que se iban a la montaña y los The jalaban. rod that will pull the sheep back from falling off the edge of the cliff. En la punta, esa vara tenía una punta pero grande, It had a hermano. sharp end on one side. Cuando venía el lobo, le picaban And when al the wolf lobo y would come, salía they would- corriendo. Stab the wolf with it. ¿Qué tienes en tu mano? What is it that you have at hand? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha dado en tu vida? What has God given you? Que tú le puedes servir a Dios. What has He given that you can serve Him with?
Quiero decir esto para la gloria de Dios, I want to share this with you for the glory of Christ. pero las manos de mi esposa But my wife's hands, son algo especial para mi vida. they're special for my life. He estado algunas ocasiones enfermo. On occasions I've been sick. Recuerdo antes de empezar la iglesia I remember before starting the church, que nos rehusábamos a servirle a Dios we would kind of hold back from serving God. y no queríamos este gran compromiso We didn't want that big commitment aquí en Hawái. here in Hawaii. Me salió un dolor aquí en mi espalda And I began to experience pain in my back de una inflamación grandísima que me and a lot of agobiaba. swelling. Fui al doctor, I al went to the doctor, hospital, to the hospital. me hicieron toda clase de análisis. They ran all kinds of exams. Al final de todo un proceso de And at the end of exámenes, this result, this chain of tests, el doctor me dijo, Brian, the doctor said, Brian, sé por lo que yo veo que tú tienes algo, so what I can see, there's something wrong with you. pero por lo que nosotros conocemos, But by what we know, tú no tienes nada. there's nothing wrong with you. Casquen, me metieron a la máquina esa que mete, CAT scans, me metieron cámaras por la boca, hicieron Cameras through my mouth. exámenes de sangre, Blood tests. ultrasonidos y tanta cosa. ultrasounds, Y no encontraron nada. and they didn't find anything. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dice el doctor que no tengo nada. And I told my wife that the doctor says there's nothing wrong with ¿Y me. la inflamación que tienes qué es? What about the swelling? Pues ¿sabes qué? Este es algo que solo Dios lo puede curar. This is something that only God can heal. Le digo, ¿por qué no oras por mí? I said, why don't you pray for me? Y hermanos, cuando ella puso su mano, And when she placed her yo hand, sentía que me quemaba mi cuerpo. I felt my body burning. Pero la inflamación se fue The reduciendo. inflammation was dissipating. ¿Qué tienes en tu mano, hermano? So what do you have in your hands? ¿Qué es lo que Dios te ha dado What has God given you para que tú le puedas servir a Dios? so that you can serve God with? No, no hay nadie, absolutamente nadie, There's absolutely nothing and no que one. digan, yo no tengo nada. No one can say, I have nothing. Hay un canto There's a song que está un poco trastornado para mí, which is kind of odd for me. porque dice que con manos vacías vengo a Dios. The song says that I come to you, God, with empty hands. ¿Cuántos ven sus manos vacías, hermanos? How many see empty hands? ¿No nuestras manos están llenas de bendición? Our hands are full of blessing. Yo le digo a mi hijo, mira nuestras manos. I tell my son, look at our sons. Look at our hands. Yo soy soldador. I'm a welder. Yo le pego a los fierros con esta mano. I hit the steel with this hand. Agarro el fuego con mi mano. I grab hot steel with my hand. Se ha esterilizado tanto que pongo mi mano en el fuego y no siento que It becomes sea used to it tanto. that something hot and I Dios don't nos feel ha dado it. manos tan fuertes, tan God has given us poderosas. strong and powerful hands. No podemos decir que no tenemos nada en We nuestras can't manos. say that we have nothing in our lives to offer God. El apóstol Pablo le dice al Señor, The Apostle Paul told the Lord, Señor, ¿quién eres? he asked him, who are you, Lord? Y después de que Dios se identifica con él, And if the God identifies himself, él le dice, ¿qué quieres que haga? then he asked him, what do you want me to do? Dios quiere revelarse a tu vida esta God mañana. wants to reveal himself to your life in Dios this quiere morning. decirte como el apóstol, And he wants to tell you like the apostle, levántate get up, y se te dirá qué es lo que debes and de you will be hacer. told what you need to do. Porque Dios te ha provisto Because God has provided de you una bendición tan with a grande tremendous blessing. que tienes en tus manos. And it's what you have at hand. ¿Qué tienes en tu mano, mi hermano? What do you have in your hands? No puedes decir que no tienes nada. You can't say that you don't have anything. Yo cuando tengo un dolor en mi espalda, When I have something in my back, siempre llamo a mi esposa, ¿sabes I'll call my qué? wife, I say, you know what? Dame un masaje. I said, massage me. Y ella viene y me da con sus And manos. she comes and she massages Siento un me. alivio, siento un I feel consuelo. relief. I feel comfort. ¿Cómo es que no tenemos nada, hermanos? So how can we say that we have nothing? Esta mañana And this morning, es un buen día para que tú te pongas de pie it's a good day for you to please stand y le digas al Señor, and tell the Lord, Señor, Lord, yo te voy a dar I lo que will tú me has give dado. you what you've given me. Yo te voy a servir con lo que tengo en mis I will manos. serve you with what I have at hand, Y yo voy a obedecerte. and I will obey Y you. no hay nadie, hermanos, en And esta there's congregación no one in this congregation que diga que no puede hacer nada. that can say there's absolutely Porque nothing that mientras I tenga cannot sus do, manos, that I can do.
Dios va a once you have poner en hands, sus manos God will place no in your solamente hands la vara, not only the sino va a rod, poner autoridad, but authority, sino va a poner poder, power, de manera que cuando ponga sus in such a manos way that when you set sobre your los hands enfermos, upon the se sick, sanen. they be Cuando healed. ponga sus manos When you set your sobre los hands endemoniados, upon the demonized, sean liberados. they be set free. Cuando ponga sus That when you manos place your hands en el trabajo, sea the work, bendecido. you be blessed. Cuando ponga sus manos When you set your en hands sus hijos, upon your traiga children, protección. there be Cuando ponga protection. sus manos That when en you el set trabajo, your hands traiga upon the prosperidad, work, that they be traiga prosperity bendición. and blessing, Porque ese es el Dios because that is the que God nosotros hemos conocido. that we have come to know. El Dios de Abraham, el The Dios de God of Isaac, Abraham, Isaac, and Jacob sigue estando con nosotros. continues to be present. Pero tú le conoces But the question is, do you know him? o solamente es una vida religiosa Or is it simply a religious life en donde colocamos a Dios y lo ponemos de una in manera which where we adjust God and put que him saquemos provecho, and use him such de a way una that we manera que benefit, nosotros lo movamos from y him. digamos que haga that we tell him what to do? y que pensemos nosotros, no, eso sí le gusta a Dios, That we esto no think, le gusta well, a Dios. this, he likes this, he doesn't like that. El Señor nos reveló The Lord revealed us. y lo que dices el viernes se me quedó muy grabado. Él se reveló He revealed himself. y sobre esto, que es su And palabra, upon this which is his word, radica nuestra vida. that is where our life Cuando nosotros nos dwells. guiamos por medio de este When we are mapa, guided to this map, nuestra vida Our life será segura, will be secure. porque Dios en su misericordia Because God in his infinite mercy, envió a su Hijo al mundo the one who para sent que his son todo aquel to que en the él world, for cree those who believe in him, no se pierda, shall not perish, sino que tenga but that they have vida eterna. eternal life. Y en esta mañana yo te invito And this morning I invite you para que conozcas a Dios. so that you come to know No God. importa la edad que tengas. It doesn't matter how old you are. Los hijos de Eli eran sacerdotes, Eli's sons were priests. eran los que predicaban en el They're the templo, ones who exposed the word in the temple. no conocían a Dios. They didn't know God. Cuando llegó un niño llamado Samuel, When a young man named Samuel came, Dios le habló God spoke to him, y Samuel pudo conocer. and Samuel could come to know. Dios se le reveló a él God revealed himself to y le him. dijo, Samuel, Samuel. He said, Samuel, Samuel. Dijo, heme aquí, Señor. He said, here I am, Lord. Aquí estoy. Here I am. Dios te está hablando esta mañana God is speaking to you this morning para que tú le conozcas so that you know y him, para que Dios haga el milagro en and tu so that God do vida the miracle in your life que Él quiere hacer en tu vida that he wants to carry out, y no andemos con excusas and that we not have any de excuses, que no podemos hacer nada. and that por we el Señor. can't do anything for God. Pónganse de pie, mis queridos Please stand, hermanos. church. Esta mañana And this morning, el Señor está hablando a nuestro corazón. God is speaking to our hearts. Esta mañana Dios quiere This afternoon, que tú le conozcas, God wants you to know him, que sepas to know que Él quiere hacer algo en tu vida. that he wants to do something in your lives. No se trata de una religión, It's not about a religion. no se trata de un credo, It's not about a creed. se trata de una realidad. It's about a reality. Dios se ha revelado a nuestras vidas. God has revealed himself to our lives. Si en ti no ha habido ningún cambio en tu vida, si no ha habido un cambio en tu If there's not vida, been a change in your life, si sigues siendo la misma if you persona, keep being the same person, mentirosa, a liar, blasfema, blasphemous, tranza, hustling, grosera, rude, Dios puede cambiarte. God can change you. Dios quiere que tú le conozcas. God wants you to know him. Y cuando tú le conozcas, And when you know him, entonces sabrás then you will know que Dios vendrá a tu corazón, that God will come to your heart. sanará tus heridas, He will heal your wounds. te bendecirá He will bless y you. te dirá la paz And he'll give you the peace que el mundo no te pudo dar. that the world is not able to give you. Pero ¿sabes qué? But you know what? Tienes que abrirle tu corazón. You have to open your heart. Tienes que decirle, Señor, yo no te You have conozco. to say, Lord, I don't know you. Señor, yo no sé, no te he visto, no I- te he sentido. I haven't felt you. I don't know you. Pero esta mañana yo abro mi But in corazón this morning, I open my heart. y quiero que tú entres a mi And I vida. want you to come into my life. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God vendrá a tu vida, will come to your life, vendrá a tu will corazón. come to your heart. Cuando tú abras tu corazón When you open your heart y le digas que entre a tu vida, and you tell him to come into your life, Él va a entrar a tu vida. then he will come. No va a haber rayos, centellas, There won't ni be thunder, apariciones, lightning, ni ángeles, ni earthquakes, luces. angels, lights. No, No. pero Él va a entrar a tu vida He will come into your life y Él te va a cambiar. and he will change you. Y tú verás en tu vida And you'll see in your el life cambio the change que Él va a hacer
desde este momento. that He will do from this moment. ¿Cuántos creen esto? How many believe that? Yo lo creo en mi corazón. I believe it in my Un heart. día lo hizo en mi vida y One sé day in my life, and que I hoy lo know puede hacer en tu that today vida He can do it in yours y en tu corazón. and in your heart. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Vamos a orar. Let us pray. Si alguien en esta mañana quiere aceptar a Someone this Jesús morning wants to accept Jesus Christ como su Salvador personal as a personal Savior y quiere saber quién es Él, and wants to know who He is, es el mejor momento para que lo haga. this is the best moment to do it. Es el mejor momento para que le diga, It's the best moment Señor, to say, Lord, yo te quiero en mi I corazón. want you in my heart. Yo quiero que vengas a mi vida. I want you to come to my life Quiero que hagas ese cambio. to make that change. Y yo sé que esta mañana And now that in this morning, Dios lo va a hacer. God will do it. ¿Por qué no pasas al altar? When you come to the altar, Pasa al altar esta mañana. No te dé pena. Si no conoces a Jesús, si quieres que Él entre esta mañana a tu vida, Él se va a revelar a tu vida. Los hermanos van a orar por ti. Y esta mañana el Señor va a venir a tu corazón y va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón, porque así es Dios. Dios es amor, Dios es bueno y Dios quiere que nosotros le conozcamos, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Esta mañana abre tu corazón y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Él va a entrar a tu vida, Él va a llenarte de su Espíritu Santo y tu vida va a cambiar. La depresión que tenías, la herida que había en tu corazón, la ansiedad, el dolor, lo que ha habido en tu vida, que nadie te puede ayudar en esa área, Él sí lo puede hacer. Va a bendecir tus manos para que lo que tú toques sea bendición, lo que tú hagas sea bendición, porque tú no estás solo. Hay alguien que está contigo y te dice, ¿qué tienes en tu mano? Y si no tienes nada, Él las va a llenar esta mañana de bendición para tu vida. Solamente acéptalo y recíbelo en tu corazón. ¿Quieres pasar al altar? Hay lugar en esta mañana. Quiero dar lugar para que si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal, este es un mejor momento para que lo hagas. Yo quiero a Jesús, yo quiero que Él entre en mi vida, yo quiero. No te detengas, ven al Señor esta mañana. Él está aquí. Tú has venido aquí porque Dios quería salvarte, Dios quería entrar a tu corazón. No pierdas tu oportunidad. El Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Hoy hemos aprendido en la palabra del Señor el conocimiento de Dios. Bueno, todos nosotros creemos conocer a Dios. Hay veces que decimos que todos creemos en Dios y eso es una verdad, una realidad. Hasta el diablo cree en Dios, pero tiembla porque no sabe, no le puede obedecer. Pero nosotros necesitamos conocer profundamente a Dios en nuestras vidas y dejar que Él haga en nosotros lo que es imposible que se pueda hacer. Por eso es que presentamos esta clase de Dios que salva, que perdona, que limpia, que transforma, que cambia corazones, que sana las enfermedades, que trae paz a los corazones, que quita la ansiedad, quita la enfermedad, que es una bendición para nuestras vidas. El requisito que Él quiere de nosotros, que le conozcamos. ¿Cómo le podemos conocer? Bueno, le podemos conocer a través de su palabra. Su palabra es la revelación de Dios para nuestras vidas. Por medio de su palabra nosotros podemos entender, conocer y saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que nos le agrada. Qué lástima que los hombres reduzcan a Dios en un cubo, en una esfera y que no dejen salir a Dios de ahí. Solo Dios puede hacer lo que ellos quieren que haga. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Dios es un Dios grande, poderoso, que no hay quien le diga qué haga. Si las religiones se han levantado y han predicado dioses ajenos, ídolos y cualquier cosa que hayan levantado, pero ese no es Dios. Nadie no ha visto a Dios. Nadie conoce a Dios. El conocimiento de Dios fue cegado para los hombres porque no le entendieron. Dice que sus corazones fueron entenebrecidos. Pero Dios se reveló a través de su creación, a través de lo que vemos, de los animales, de los astros, del cielo, de la luna, del mar, de las estrellas, de todo eso Dios se reveló. Pero ¿qué hicieron nuestros antepasados? Se postraron ante ellos y los adoraron. En lugar de adorar a Dios, adoraron a las criaturas, a los hombres, a los animales, a los ídolos, y así defraudaron a Dios.
Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento en nuestras vidas, en nuestro corazón. La única forma que lo podemos hacer es a través de su palabra, aceptando a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, y ahí Él se va a revelar porque hará lo que nunca nos imaginamos que iba a hacer. Él lo va a hacer en nuestras vidas. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito para que tú abras tu corazón y le digas con tus labios: Señor, perdóname porque sé que te he faltado. Perdóname porque te he ofendido a la deidad divina, he ofendido al Dios eterno, te he ofendido porque tu palabra dice que no hay hombre que haga bien y nunca peque, y yo he pecado delante de ti, pero te pido que me perdones. Te pido que entres a mi corazón, que venga Jesús a mi vida, cambie mi vida y me traiga ese conocimiento del único Dios verdadero. Y Dios lo va a hacer tal como tú menciones su nombre, tal como tú lo invites a tu corazón. El milagro se va a realizar. No importa que no veas ángeles, no importa que no veas revelación, no importa que no veas luz. Él así es. Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido y lo hará contigo. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la semana que viene en el mensaje Hawái para Cristo.